decíamos que los cachurecos concentraban el poder. Y por eso nos aliamos con Libre para cambiar y para trabajar por Honduras. Pero hoy Libre es más de lo mismo. Hoy te concentran el poder, hoy te tienen el Ministerio Público, la Corte, todos los entes del gobierno los dirigen ellos y las políticas públicas están diseñadas para su gente. ¿El fiscal general es de Libre? Sí, ellos lo escogieron. ¿Ellos lo escogieron? ¿Y sí. ¿Crees que él vaya a actuar en aras de favorecer? Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y tengo el gusto de tener con nosotros en esta noche a Yossi Toscano. Bienvenido, Yossi. ¿Cómo estamos? Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con este podcast bien gustado y pues a darle información al pueblo hondureño. Excelente. Fíjate que, como te comentaba fuera de cámaras, 3 personas. Hey, brother, tenés que entrevistar a Yossi Toscano. Tenés que entrevistar a Yossi Toscano. Y mira, se nos hizo al final. No Qué pudimos bueno. La vez pasada, creo que un tema de comunicación ahí de nuestro productor, pero... No, lo importante es que tenés bastante trabajo y que estás bien solicitado. Me alegra porque sos un joven que está demostrando que hay talento en Honduras. Igualmente. Gracias. 34 años, Yossi. 34 años, acabo de cumplir ahora en 18 de enero. Pucha, qué cosas. ¿Qué se siente? Me imagino que ha sido uno de los diputados más jóvenes en la historia del país. Somos de los más jóvenes, sí. Hay 2 compañeros más que entramos en el partido, que andan como en los 26, 27 años. Pero sí, uno de los más jóvenes y bueno, gracias a Dios llegamos a ser inclusive hasta jefes de una bancada a tan corta edad. Un privilegio que me dio el pueblo hondureño llevándome a un curul y también mis compañeros de bancada en aquel momento, ¿no? ¿Qué se siente? Porque vos has sido, yo las intervenciones que he visto tuyas, sumamente crítico con los políticos tradicionales, con muchas cosas que se hacen a lo interno del Congreso, cosas que se hacen en la política históricamente en Honduras. ¿Qué se siente estar del otro lado? Y que seguramente, porque yo los conozco, gente que dice, este es diputado, este es ladrón, este es tal por cual. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Porque, obvio, no estoy hablando de vos, estoy hablando como que la imagen de los padres de la patria, los diputados, es una pésima imagen. Es una pésima imagen. ¿Cómo te sentís? Yo a título personal me siento muy bien. Me siento bien porque he logrado desmarcarme de esa política tradicional. Yo la critico, la condeno y con mis actos no la repito. Rechazo totalmente al político tradicional, el político que se aprovecha de la gente y sobre todo estar en el Congreso Nacional me permitió conocerlos, ¿no? Así que pues ninguno me va a venir a contar a mí todos esos grandes discursos que se dan a favor del pueblo y por eso es que yo los rechazo y obviamente eso me ha generado, sobre todo el oficialismo, una ola de ataques y condenas a través de ese call center que el mismo pueblo hondureño paga y que yo rechazo que sea utilizado el dinero del pueblo hondureño para levantar perfiles de ningún político, ¿no? Mira, yo estoy seguro que vos tenés muchas historias a lo interno del Congreso que nos podés contar, muchas anécdotas, cosas también feas, me imagino. Pero antes de entrar ahí, quiero conocerte un poquito más. Tu nombre es Yossi Saddam Toscano. Sí. Tu primer nombre, tu segundo nombre y tu apellido no son nada comunes. No ¿Qué onda con tu nombre? Bueno, Saddam es como árabe, ¿no? Sí, mi padre decidió ponerme ese nombre, no tenemos ningún vínculo o familias en el extranjero, por así decirlo, ¿no? Pero él siempre me comentó que uno de sus mejores amigos en la universidad se llamaba Yossi, había una gran amistad ahí, y él decidió que yo tuviera ese nombre. Y Saddam, cuando yo nací en el año 91, en ese año estaba mucho apogeo el expresidente que falleció, condenado ahí por Estados Unidos, y creo que por ahí fuera la línea. Ya el apellido Toscano, toda mi familia viene de Nacaome, de la zona sur, y obviamente también es un apellido italiano. Hay una comunidad de toscanos que somos muy pocos y que pues en redes sociales hemos hecho gran amistad con el tema del toscano. Y Ramírez, que es el nombre, mi segundo apellido de madre, pues eso es bien común, ya es bien aquí de Centroamérica. De Centroamérica. Sí. Toscano es de origen italiano, entonces, eso viene como de la Toscania. Correcto, pero realmente nosotros, nuestros abuelos y bisabuelos, son del lado de Nacaome, así que tenemos ahí sangre sureña. Ok, buenísimo. Entonces, hondureño 100%, pero con un poco de ascendencia italiana. Hondureño. ¿Casado con 2 hijas, me dijiste? Sí, tengo 2 pequeñas, estoy casado. Y pues somos una familia pequeña realmente.
Y no, ahí ellas son las que sufren ahí, ¿no? Los ataques en redes. ¿Te apoyan? ¿Te han apoyado siempre? Sí, siempre están conmigo. Sin embargo, nosotros no... Yo he sido una persona antipolítica y es muy contradictorio. Ahora soy hasta diputado, uno de los principales voceros de la oposición y me toca, bueno, estar ante el pueblo hondureño dando la cara. Pero como familia no participamos de la política, no le ha gustado a mi familia el tema político, ¿no? ¿Te dijeron alguna vez, no te metas a eso, hombre? Te vas Todos los días. ¿Sí? ¿Te siguen diciendo? Todos los días. ¿Y qué respondes a eso? Bueno, tenemos un compromiso. Yo tuve la bendición de Dios de llegar a un lugar muy privilegiado, un lugar que muchos políticos han derrochado plata y millones y campaña tras campañas para poder llegar al Congreso Nacional. Yo llegué en el primer intento como diputado suplente, una campaña realmente muy económica, muy genuina, y llegamos a un lugar privilegiado. Luego de eso conté también con la bendición de que mi diputado propietario pasó a ser ministro en el gobierno de Libre, y eso me permitió convertirme en diputado propietario por 2 años. Así que ya viéndome en la CIA, en el curul, dije, bueno, vamos a darle con todo, vamos a defender el país. Y me propuse eso, ¿no? Terminar mis 4 años con la frente en alto, con la cabeza en alto y no ser uno más, no meterme en esa argolla, en ese círculo que me ha pasado factura porque me he debilitado, me han perseguido, me han atacado. Pero mi discurso antipolítica tradicional continúa con mis hechos, así que estoy muy satisfecho. Entonces, claro, al ser una familia que no gusta de la cosa pública, que no vivimos de la cosa pública, entonces la familia dice, bueno, no necesitamos estar bajo el ataque, bajo la persecución, pero ya es una cuestión moral, una responsabilidad que yo tengo. Repito, me convertí en diputado propietario, jefe de una bancada, y decidí que mi espacio, mientras yo esté en el Congreso, no va a ser para pegarse a la política tradicional, a los intereses personales, sino a favor del pueblo hondureño. ¿Alguna vez te han hecho ofrecimientos de dinero que te han dicho, yo sí, vota por esto, impulsa esto y te va a ir bien? Bueno, todo empieza muy bonito. Ofrecimientos de dinero. Pero contame, ¿te lo han hecho? Puntualmente, sí. Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice alguien que te quiere ofrecer dinero? No, es que no es como tener aquí hay tanto, ¿no? Sino que, oíme, te podemos apoyar con tantos proyectos de tantos millones para que lleves a tus comunidades y todo lo demás. Hemos sido enemigos de ese dinero que después te compromete más adelante o que te quita la libertad de votar. También ofrecimientos de carros, ofrecimientos de... ¿Te han ofrecido carros? Carros, casas. ¿Cómo te dicen? Pues, o sea, la mayoría de gente que nos ve, la mayoría de nuestra audiencia no está en política. Y vos sos una persona que está en contra de la política tradicional. Entonces, ¿cómo? O sea, yo, ¿verdad? Como persona curiosa, yo sé que se da eso. Yo sé que históricamente se ha dado en el país. Yo sé que es un tema normal. Todos lo sabemos, pero tengo curiosidad de saber a lo interno cómo funciona. Ya me explicaste el tema del dinero. No te dicen, te voy a dar dinero, sino te voy a aprobar proyectos con dinero. Que eso, pues, al final es como un pago, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, hay un viaje a determinado país, ¿no? A X continente, vas a estar 5 días, nosotros vamos a pagar tus viáticos, no vas a gastar un tan solo centavo. ¿A cambio de qué? A cambio de, mira, pero hay que apoyar tal proyecto de ley, ¿no? Yo he rechazado viajes a cualquier cantidad de países, porque ese es el problema. No es que vas a representar al pueblo hondureño en una comisión de diputados, por tu conocimiento, por tu capacidad, porque sos especialista en determinada materia. No, sino que ves de repente que anda un abogado representando al pueblo hondureño en congresos de salud. Pero porque él sí votó a favor de un proyecto que le interesaba al oficialismo. Entonces, evidentemente te doy el viaje, anda, vos no vas a pagar nada, conoces, te tomas fotos, pero vas a apoyar determinado proyecto. Y yo he rechazado viajes. ¿Y de dónde han venido esas propuestas? Obviamente del oficialismo, porque son los que controlan la agenda. Eso es algo que el pueblo hondureño no sabe y tiene que saber.
¿Puedes decir los nombres? Hay que reformar, es que hay que reformar la ley orgánica del Congreso Nacional. Es una ley que le da poder absoluto a la Junta Directiva del Congreso. Ellos establecen la agenda, quién habla, quién no habla. No es un delito porque está enmarcado en ley. Entonces, claro, si el oficialismo maneja la agenda, entonces ellos te pueden decir, mira, vos vas a estar en la Comisión de Energía, en la Comisión de Salud, en la Comisión de lo que sea, y no necesariamente por tu capacidad. Y yo soy un abanderado de que esa ley debe reformarse y que en la Comisión de Salud deben estar los especialistas en salud. En la Comisión de Energía deben estar los especialistas en energía para que eso evite entonces la compra de conciencias. Entonces, en efecto, no es que te dan la plata en tu mano, pero a ver, ¿cuántos tienen la capacidad de costearse un viaje a Europa, por ejemplo? Muy pocos. Entonces, nunca has viajado a Europa. Te ofrecen un viaje a Europa de 5 días. Solo porque votes a favor de un proyecto. Ese proyecto le hace daño al pueblo hondureño. Ese viaje que estás haciendo a Europa sin ningún conocimiento también le hace daño al pueblo hondureño porque lo paga el pueblo hondureño con sus impuestos. Entonces rechazar eso, decir no, yo no conozco Europa, quizás no puedo costearme un viaje, pero no por eso voy a agarrar dinero del pueblo hondureño, voy a levantar mi mano y me voy a manchar. Eso es lo que yo rechazo. Mira qué interesante lo que me estás diciendo, porque me estás dando la perspectiva de una persona que vota a favor y que está a favor de este sistema. No conoce Europa, va con todo pagado y le va a costar solo levantar la mano y un voto. O sea, como que no es tan difícil. Hay una tentación y hay un dicho que dice que en cofre abierto hasta el justo peca. Ahora bien, hay que tener los valores y la moral y la conciencia bien puesta para poder decir que no en este tipo de situaciones. Aquí es donde entramos a un tema estructural. Y aquí vos mencionaste ahí que hay que reformar la ley orgánica del Congreso. Sí. Y ahora, desde un sentido práctico, y yo viéndolo desde afuera, te voy a decir lo que yo veo. Yo lo veo difícil y te voy a explicar por qué. Porque si la Junta Directiva del Congreso son los que manejan la agenda y o sea, no es que tienen un poder especial, igual son diputados, ¿no? Igual son legisladores, pero el hecho de tener esa capacidad, seamos honestos, eso les da un poder dentro del Congreso y les da un poder puntual a ellos. Un poder pleno. Son dos cosas y hay que aclararlo. Solo te termino de decir esto. Ahora, al tener ese poder, al tener esa bandera, al tener esa potestad dentro del Congreso Nacional, y el hecho de quitarles poder y votar en contra de ese poder, porque me imagino que el Congreso tendría que votar para poder reformar la ley orgánica del Congreso Nacional, es un contrasentido. A nivel práctico es difícil, ¿no? Bueno, se ocupan 65 votos. Ese es un error que trajeron los cachurecos. Por eso, en campaña, siempre dijimos no a la concentración del poder. Ese es el problema cuando concentras el poder. Un buen legislador, y es lo que yo apelo, tiene que tener la capacidad de sentarse con nacionalistas, liberales, de libre, de todas las bancadas y llegar a consensos, pero sin comprar conciencias. Ese es el verdadero talento de un político, de un líder. Pero muy fácil es empezar a dar y a repartir viajes y conseguir votos. ¿Pero por qué le echan la culpa a los cachurecos? Porque ellos concentraron el poder. ¿Estás hablando de los 3 poderes del Estado? De los 3 poderes del Estado, y a nivel de Congreso hicieron lo mismo. Ok, vamos a poner una cabeza al presidente, pongamos una junta directiva numeraria, que la eligen ellos mismos, y entonces tomemos decisiones colegiadas, porque vamos a meter un voto negro, un voto rojo y 10 votos azules, por ponerte un caso. Van a ganar siempre los azules. Pero se prometió que este gobierno actual de Libre iba a reformar esa ley. Y no lo hicieron, al contrario. Por eso yo digo que el manual del Juan Orlandismo, que tanto criticamos, hoy lo utilizan, pero de una manera y lo han perfeccionado. Entonces, mientras no se derogue esa ley y realmente se dé un balance de poderes dentro del mismo poder del Estado, el pueblo hondureño no va a progresar. Porque, a ver, por eso el pueblo hondureño escoge azules, negros, rojos y de diferentes colores. Y yo tengo que tener la capacidad, aunque yo soy liberal, de aceptar las ideas de Libre, de aceptar las ideas nacionalistas y que esas ideas lleguen al pueblo hondureño que los ha elegido. Mientras no exista esa transparencia en un gobierno, Honduras no va a salir adelante. Pero podemos convenir, Josie, de que este tipo de proyectos que van en contra del pueblo hondureño tienen votos, sí, del oficialismo, pero tienen votos también liberales y del Partido Nacional. Sí. Entonces, o sea, es un tema también que
creo yo, o por lo menos muchos percibimos que la corrupción está generalizada, no es parte de un partido o una práctica específica, sino que en general de la clase política o la política tradicional, en su mayoría. No podemos decir que todos. Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo que en el Partido Liberal, del cual ahora sos parte, se han acomodado al poder y han votado a favor de lo que les ha convenido a ellos grupalmente para poder obtener algunas prebendas y beneficios? Sí, hay que aclarar que no hay ningún delito que está enmarcado en ley, pero no es una práctica correcta. Y como no es correcta y tenemos la capacidad de diputados para cambiarla para bien de Honduras, hay que cambiarla. Segundo, las bases no se dejan engañar. La militancia, la gente del barrio, del caserío, la gente que sufre, la gente de a pie, la gente que paga los errores de la clase política tradicional, sí quiere un cambio, quiere rostros nuevos, no quiere más de lo mismo, no quiere seguir apoyando a políticos que llevan 4 décadas sin dar resultados. Y eso es nuestro motor, y hay que aclararlo. Cuando yo voy a los barrios, a los caseríos, y la gente dice, yo sí queremos algo diferente, ya no queremos seguir apoyando los mismos, hay que postularse, hay que postular nuevos rostros, y hay que hacer una lucha contra esas malas prácticas, que si bien es cierto, no son delitos, porque no es ilegal que una comisión de diputados se vaya de viaje, pero sí es ilegal el sentido. Porque, repito, ¿cómo un abogado va a ir a representar a Honduras a un congreso de salud? Es inaudito. Entonces, ¿qué representación tiene Honduras? Beneficiar el gusto de ese diputado. Entonces, tenemos que hacer una ley que enmarque a todo el pueblo hondureño, sin importar la ideología política, en un plan de país, en una agenda legislativa que desarrolla el pueblo hondureño, y para eso solo lo podemos lograr con rostros nuevos. Si siguen las mismas ideas, si siguen solo cambiando de colores y de banderas, esto no es un tema partidario. Esto es un tema de que ocupamos a los mejores diputados rojos, los mejores azules, los mejores negros, los mejores de cualquier color, los que realmente amen Honduras, respetando las ideologías, porque eso es el arte de la política. Claro, totalmente. En su momento el PSH fue una bandera que dijo, estos no son políticas tradicionales, esta es gente nueva que tienen una ideología anticorrupción. Y por ahí muchas personas vieron esperanza en esta bandera del PSH. Ahora, ¿qué pasó con el presidente de la Junta Directiva del Congreso, Luis Redondo, que ahora ya no es de Libre, es de Libre, y también es una persona que muchos han sido muy críticos con él porque se ha plegado a los deseos de la cúpula del Partido Libre, según lo expresan muchas personas en redes sociales, incluso ustedes en el movimiento Vamos Honduras se ha expresado de esa manera. ¿Qué opinión te merece Luis Redondo? No, yo realmente de él no opino. Yo siempre que hablo de él digo que el pueblo hondureño debe juzgar, para bien o para mal, y debe sentenciar en las urnas si él debe continuar o no debe continuar. Yo no digo que es que sigue o que se pegó a la cúpula, no, es que él es de Libre. Entonces pero no era de Libre, y actuaba como de Libre antes de ser parte de... Pero eso es algo que, insisto, el pueblo hondureño debe juzgar. ¿Le gustó al pueblo hondureño eso o no le gustó al pueblo hondureño? A título personal, debo decir que el proyecto de PSH, o por el cual yo entro en política, porque no me interesaba realmente estar en política, es un proyecto diferente. ¿Qué pasó? Salvador Narrala, durante más de una década batallando, que nunca le dieron credenciales en el CNE, nunca tuvo acceso a los entes electorales, y en Honduras, pueblo hondureño, es imposible ganar una elección sin tener representación en los entes electorales. No hay manera. ¿Por qué no? Porque no se respeta el voto del pueblo hondureño. ¿Eso lo tenés comprobado? 100%. ¿Cómo? ¿Cómo lo comprobaste? Porque en las mesas se hace lo que los miembros de las mesas dicen. No se respeta el voto del pueblo hondureño. Y eso es algo que nosotros tenemos que apelar, pero cuando alguien menciona esto, la oposición te va a decir, no, es que tienen miedo porque no tienen votos. Falso. El pueblo hondureño acude masivamente a las urnas, y lo que conste en el acta es lo que va a ser válido. Pero no tenemos mecanismos todavía en este país de hacer valer el voto del pueblo hondureño. ¿Por qué? Hay representantes de todos los partidos en la mesa, y si hay alguien que no es afín a la línea de los diferentes partidos, no va a salir. Un voto independiente en Honduras no es respetado. Y por eso es que el 55% de la población rechaza a los partidos políticos. Yo soy de un partido político tradicional, sí, con historia, con doctrina, un partido liberal de años, padre de los demás partidos. Pero hay que decir las cosas como son, se ha actuado mal, y por eso ocupamos un cambio.
Por eso el proyecto de Salvador no iba a tener éxito lejos de los partidos que ya están cimentados. Y otro tema es... ¿Y será posible tener prácticas políticas que no sean tradicionales dentro de un partido político 100%. tradicional? Te pregunto porque, por ejemplo, el presidente del Consejo del Central Ejecutivo Liberal es una persona que estuvo condenada en Estados Unidos. Sí, pero sí se puede. ¿Pero cómo? Si los líderes... Es muy simple. Tiene que haber un cambio de generación. Tiene que haber un cambio en política. Y el pueblo hondureño debe despertar. Ya logramos, y lo demostramos en las urnas, vencer cualquier fraude. El voto masivo mata cualquier fraude. Logramos sacar a Juan Orlando. El pueblo hondureño no lo quería. Acá no tiene ningún delito. Acá es un hombre que puede andar en libertad y en Estados Unidos sentenciado. Pero el pueblo hondureño se cansó de él. Y se cansó de esas prácticas. Libre en estas próximas elecciones va a volver a sufrir lo mismo. El pueblo hondureño lo va a sacar. Pero ¿qué ocupamos? Al voto independiente le hago un llamado. Vayan a votar a las elecciones el 9 de marzo, porque solo nosotros podemos cambiar la realidad de nuestro país. Jóvenes, postúlense a los cargos de elección popular. Luchen, trabajen. Se los dice un joven que viene de la nada en política. Empezó creyendo apoyar a un candidato anticorrupción como Salvador Narrala, llegó a ser diputado, llegó a ser jefe de una bancada y hoy, sin temor a equivocarme, soy uno de los diputados de oposición que al terminar este ciclo va a continuar con su bandera antipolítica tradicional. ¿Qué ocupamos? Más de nosotros, más con ese pensamiento. Yo comparto 100% con vos que ocupamos un cambio generacional, pero en aras de tratar de ser realista, yo quiero ahondar un poquito más en tu pensamiento, porque te planteé la problemática de quitarle poder a la junta directiva si se tiene que votar, y dice, la va a agarrar contra mí el presidente y toda la junta directiva, ¿cómo voy a votar? Después no me van a dar la palabra. Sí. Esa es una. Vos mencionaste también que no se respeta el voto, la voluntad popular en las mesas electorales. También sabemos de que la mayor parte de la población hondureña es gente con falta de educación y gente que tiene carencias económicas. En ese sentido, las prácticas tradicionales políticas es comprar el voto, prometerle que con el erario público les van a dar esto, les van a dar otro. Populismo al 100%. Entonces, en ese escenario, a nivel práctico no se vuelve una misión imposible poder hacer ese cambio generacional y esos cambios estructurales que el país necesita. Miren, puedo hablar por el Partido Liberal y sus bases en la capital. Okay. Ya no quieren más de lo mismo. Las bases liberales, a donde yo voy, quieren algo diferente. Tienen 4 periodos en la llanura por malas decisiones de los que los han dirigido. Y es gente que quiere un cambio. Es la gente que nosotros vamos a llevar a mesa, gente que va a cuidar el voto, gente que va a defender el voto y gente que no va a apoyar a los políticos tradicionales. Y eso a nosotros nos motiva, porque encontramos en un gran sector de la población que no están dispuestos a seguir pagando deudas de políticos nefastos que les han dado la espalda. Cada 3 años y medio llegan y se toman fotos y todo lo demás y después se olvidan de ellos. Ese es el reclamo que hace la base del Partido Liberal. Y hoy que ve políticos diferentes, comprometidos, dicen, bueno, vamos a apoyar nuevos rostros. ¿Qué queda de nosotros los nuevos rostros? No fallarles, cumplirles y demostrarles que sí se puede ser diferente. Yo lo puedo decir, soy diputado de oposición, tengo más de un año de honorar en el Congreso Nacional, producto de que no me compraron con lo bonito, con dinero, con viajes, con cosas, y tampoco me van a comprar a las malas. Porque primero fue por lo bonito, viajes, proyectos y todo lo demás. Como dije que no, entonces ahora la persecución. Después de que este foro salga, de que este podcast salga, el call center del oficialismo me va a empezar a atacar. Yo ya estoy acostumbrado. Inventan cosas, difaman, se meten con mi familia, me persiguen, mandan a sus call centers a atacarnos, ni por las buenas ni por las malas. Honduras necesita políticos comprometidos con el pueblo hondureño. Y mi recompensa va a ser esa, mi satisfacción va a ser esa. Contame alguna experiencia que tuviste que te hizo despertar, porque vos como quizás un joven idealista entraste con todo el deseo de llegar a hacer cambios al Congreso Nacional y cuando llegaste vos dijiste, como me mencionaste fuera de cámara, esto no es como yo me imaginé. ¿Qué fue que te hizo ese clic? Que dijiste, hey, esto no está bien. Que antes de entrar en política, yo no había activado con ningún partido y yo era muy crítico de las pésimas decisiones que se tomaban en los gobiernos y dije yo, bueno, vamos a llegar al Congreso, llegamos al Congreso,
conté con la bendición de convertirme en diputado propietario y empecé a ver que dentro de esas 4 paredes hay muy pocos con interés a favor del pueblo hondureño. ¿Cómo lo viste? Porque no hay una agenda legislativa que vos digas esta semana vamos a aprobar beneficios para el sector privado para que den empleos. O esta semana, pueblo hondureño, les avisamos que vamos a aprobar proyectos de educación, de salud, de vivienda. 0. Y entonces todo era buscar a quién poner en el Ministerio Público, buscar a quién poner en la Corte Suprema de Justicia, qué magistrados poner, control del aparato gubernativo de la toma de decisiones, y en eso se iba la agenda. Oiganme, ¿y el pueblo hondureño cuándo? ¿Y el tema de la canasta básica? ¿Y reales proyectos de ley para el pueblo? Nada. Entonces todo el primer año y segundo año se fue en cómo concentrar el poder, lo que habíamos dicho que era malo. Y entonces digo yo no puedo seguir apoyando esto, porque mis primeros 4 o 5 meses, full apoyo al gobierno de Libre. Casi un discurso que decían que yo era un diputado de Libre. Pero cuando yo estoy viendo que el proyecto famoso de refundación es más de lo mismo, es empoderar a la cúpula del oficialismo, es empoderar a un reducido sector, es empezar a perseguir a los empleados públicos que no son del oficialismo. Entonces, ¿yo por qué voy a apoyar un gobierno que reprime, que oprime? Y no solo eso, un gobierno, y lo puedo decir cuando yo era jefe de bancada, ni una tan sola reunión para consensuar un voto. Todo era la fuerza. Todo era. Sí, explícamelo en la práctica. Cuando somos jefes de bancada, nos reunimos con los jefes de bancada, claro, y entonces hablamos con el Partido Nacional, Liberal, Libre. ¿Qué agenda viene para esta semana? No, nosotros proponemos este proyecto, este otro proyecto. 0 propuestas. No, aquí decían los del oficialismo, se va a hacer esta agenda. Vamos a imponer esto, vamos a aprobar esto. Y entonces uno decía, no, pero fíjense que en mi bancada tenemos proyectos de salud, tenemos proyectos... No, pero es que esta es la agenda que vas a respetar. Pero esa es una agenda que solo beneficia al partido de gobierno, no beneficia al pueblo hondureño, no puede salir adelante. ¿Quién lleva la agenda? ¿La Junta Directiva? El oficialismo, la Junta Directiva. En el Congreso Nacional... Pero la Junta Directiva no solamente está el oficialismo. Los votos decisivos los tiene el presidente y el secretario del Congreso Nacional. Y sus vicepresidentes, sus secretarios cercanos, son de la cúpula del oficialismo. De tal manera que, insisto, no es un delito. No están actuando al margen de la ley. Pero sí están únicamente concentrando el poder en su argolla y en su cúpula, y un pueblo hondureño muriéndose de hambre. Y vos que estás desde adentro, ¿percibís que en los gobiernos anteriores era así, de esa manera? ¿Eran las mismas prácticas? Es que es lo que criticábamos del Juan Orlandismo y decíamos que los cachurecos concentraban el poder. Y por eso nos aliamos con Libre para cambiar y para trabajar por Honduras. Pero hoy Libre es más de lo mismo. Hoy te concentran el poder, hoy te tienen el Ministerio Público, la Corte, todos los entes del gobierno los dirigen ellos, y las políticas públicas están diseñadas para su gente. ¿El fiscal general es de Libre? Sí, ellos lo escogieron. ¿Ellos lo escogieron? ¿Y sí, crees que él vaya a actuar en aras de favorecer los intereses del partido? Yo puedo esperar, y siempre se lo he dicho, que actúe a favor del pueblo hondureño. Ok. En el tema de la elección también de los magistrados de la Corte Suprema, ¿también es un tema politizado y de intereses 100%. políticos? ¿100%? 100%. Pero, no, a ver, es que eso no es un delito, eso no está mal. Pero tenemos que apoyar a los mejores, tenemos que apoyar a los más calificados, tenemos que dejar de apoyar al que le hace los mandados al político de turno. Hay liberales capaces, que tienen la capacidad, el profesionalismo de estar presidiendo una Corte Suprema de Justicia, así como hay otros hondureños. Entonces, no es un tema contra los partidos, no, es un tema de que ocupamos lo mejor para Honduras. Si el mejor para Honduras está en el Partido Liberal, ese es el que debe pasar, no el de los padrinos, no el que tiene esa bendición, y eso es lo que Honduras ya no quiere. ¿Estás a favor que el pueblo hondureño cruce su voto a nivel del Congreso Nacional? Yo creo que la planilla de Salvador es la planilla más calificada que hay actualmente, pero ¿No concentraría el poder entonces? No estoy en contra de que se cruce el voto, porque debe haber un voto de conciencia. Sin embargo, repito, yo creo que tenemos los mejores, pero el pueblo hondureño debe decidir. Yo sí siento que el tema de la plancha es un beneficio partidario, y obviamente
entre más a favor de tu ideología estén, más puedes construir. Pero sí estoy en contra de la concentración. Creo que debe de haber un balance, alguien que te ponga un freno, porque nadie es perfecto. Todos tenemos algún pero, todos tenemos un pelo en la sopa porque somos humanos. Y si no tenés una cuña, alguien que te traga, alguien que te diga, hey, no, ese podcast no lo tires, no te salió bien, no te beneficia. Por más que vos digas, sí me beneficia, alguien de afuera te tiene que decir y te tiene que parar. Claro. Y lo mismo en la clase política. Alguien nos tiene que decir, hey, no, permítanme investigarlos a todos. No, pero es que es mi amigo. No. Hay que investigarlo porque es corrupto. Bueno, dale. Esa es mi manera de ver. Ok, vos me hablaste más temprano acerca de reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional y por las cosas que me decís que hay concentración de poder y me has dicho como 3 veces, no es ilegal, pero ojo, tienen que llegarlo. Pero ¿no crees que se necesitan a todo nivel reformas constitucionales? Y te lo pregunto como abogado. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo primero, el Congreso Nacional. Porque el pueblo hondureño, en el Congreso Nacional está el poder de la nación. Un presidente puede tener las mejores intenciones, pero sin un Congreso Nacional no va a avanzar en nada. Y el Congreso Nacional debe modificarse. Yo creo y estoy convencido que podemos trabajar con una ley donde permita que la representación del pueblo hondureño sea amplia. O sea, respetemos el voto del pueblo. Si el pueblo quiere 10 azules, 100 rojos, 20 negros, y hablo de los colores partidarios, es decisión del pueblo. Y eso debe integrarse en una mesa. Y con eso debe construirse una agenda de país. Lo que ocupamos en Honduras, indistintamente de la ideología de quien gobierna, es respetar una agenda de país. Por eso es un pensamiento liberal, por eso yo estoy cómodo en el Partido Liberal, porque me permite pensar en todos y para todos. ¿Realmente sos liberal? Me siento súper bien. ¿Ha sido de ideología liberal? Es mi ideología, porque pienso en el bien colectivo, y ser liberal es pensar en todos. Es permitir que te desarrolles, es permitir que se desarrolle la población sin restricción alguna, obviamente en el marco de la ley, en el marco del buen control, sin represión, sin reprimir, y que el pueblo hondureño pueda decidir por qué camino irse. Eso es ser un verdadero demócrata, y ese es el pensamiento liberal. Por eso es que se habla mucho, y el voto nuevo no lo conoce, de que el Partido Liberal es el partido de las grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque se construyeron hospitales para todos los hondureños. El 14º, 13º es para todos los hondureños. El seguro social es para todo un sector. Entonces, a ese tipo de reformas es las que necesita hoy Honduras. Reformas que no vayan dirigidas solo a mi compadre, solo a mi amigo, solo al de mi partido. No, debe haber seguridad para todos. Debe haber educación para todos. Vivienda para todos. Salud para todos. Porque todos vamos a estar bien. Y entonces el pueblo hondureño va a decidir qué quiere. Un gobernante o un gobierno que los reprima, que con miedo los tenga, o un gobierno que les dé libertades, que les permita estudiar lo que quieran, donde quieran, que permita becas para que... Porque en Honduras es muy difícil el tipo de emprendimientos tuyos, por ejemplo. ¿Quién apoya este tipo de podcast? ¿De gobierno qué incentivo hay? ¿Qué ley los protege? No hay. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque no les interesa que se desarrollen. Y asimismo hay otras plataformas digitales que generan mucha plata, mucho dinero, y que en los barrios y caseríos hay jóvenes, hombres, mujeres talentosos que podrían hacerlo, pero no conocen, no están las técnicas. Y eso ha sido de mis proyectos de ley que están engavetados. ¿Cuáles? Modernizar el Infop. El Infop ya no debe estar en una cápsula. El Infop debe ir a los centros comunales, a los barrios, a las esquinas. Los jóvenes que están en las esquinas, que solo tienen 2 opciones, maquinar qué cosas hacen para divertirse, y lamentablemente muchas de esas son buscar fondos a través de la delincuencia, o entrar a un centro comunal donde te enseñen de cámaras, donde te enseñen de iluminación, donde te enseñen de tecnología. Imagínate qué penoso que en pleno 2025 lo que hacen es ponerle cemento y láminas a una escuela. ¿Por qué no hay pantallas táctiles en las escuelas? ¿Por qué siguen poniendo pantallas con tiza? ¿Por qué no van a capacitar a nuestros docentes en otras materias? Eso es lo que nosotros realmente tenemos que apuntar. El Partido Liberal, vos mencionaste que ha sido el partido de las grandes transformaciones de Honduras. También, y estoy de acuerdo, sin embargo, también ha sido el partido que no ha tenido las mejores gestiones a nivel económico, tradicionalmente. De hecho, ha sido el partido más grande, se desgastaba y llegaba al Partido Nacional. Tradicionalmente eran dos liberales, y luego Partido Nacional, y luego 2 liberales.
Yo creo que llegó el momento del Partido Liberal. ¿En qué sentido? Un pésimo gobierno azul, criticado y sentenciado por el pueblo hondureño, esa es la palabra que yo utilizo. Lo que pasa en las urnas es una sentencia. Un gobierno que en 3 años de Libre, sentenciado totalmente. A donde uno va, nadie quiere saber de Libre. Y el Partido Liberal tiene que renovar las personas que toman decisiones deben ser renovadas, deben cambiarse, y a eso apuntamos, pero también ocupamos acuerparnos de la vieja guardia, de la gente con experiencia. Hay tantos liberales buenos. Yo me he sorprendido, y te lo digo ahora que ando recorriendo cada barrio, cada lugar, y vos sentís una experiencia, una sabiduría en la vieja guardia. Los señores que te cuentan las historias de cómo eran perseguidos, de cómo vieron morir a sus padres apaleados, de todo lo que les ha costado defender su bandera rojo, blanco, rojo. Es impresionante. Toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, todo eso, definitivamente ocupamos que el pueblo hondureño lo conozca, que se dé oportunidad de tener gente que piense en todos. Yo tengo una cuestión que siempre la digo. Yo me encargo de uno de los distritos más grandes de la capital y aprovecho este espacio para saludarlos. Oíme, es gente tan leal, dirigentes que a mí no me dicen, si yo quiero algo para mí, solo para mí y mi familia. Si nosotros lo vamos a respaldar, pero yo tengo una junta directiva de 30, 50 personas. Necesito que me los apoye a ellos. Y así es el común denominador de la gente con la que yo trabajo. ¿Cómo no me va a motivar eso? ¿Cómo podemos negar que el pueblo hondureño quiere algo diferente? Y eso es lo que los políticos debemos de hacer, que pensemos en los demás y obviamente por estar ahí nos vamos a beneficiar personalmente. Si es que no es un tema de no beneficiarse, claro. Ocupas salario, ocupas estar bien, ocupas que tu familia esté bien, pero así como procuras tu bien personal, debes procurarlo para el prójimo. Claro, se habló mucho acerca de... Bueno, se ha hablado tradicionalmente de que se ofrece dinero para poder estar en las mesas. Vos dijiste, es necesario que haya representación en las mesas porque ahí se decide el futuro del país. Y hace unos meses, pues salieron algunos rumores que en el movimiento de ustedes se ofrecía dinero para poder optar a diputaciones. ¿Es eso cierto? No, lo que sí es una... Se pedía dinero. Perdón. Lo que sí es una... Eso es falso. No, yo no he pagado ni un solo centavo, o por lo menos a mí no me cobraron, y el día que me cobren yo los denuncio. Tal vez puede ser que conmigo no se metan. Pero mencionaste, y antes de que me respondas, mencionaste que te han ofrecido dinero en el Congreso, pero no han habido denuncias de parte tuya. No, porque es que es un tema que no... A ver, repito, no es ilegal que te digan que como comisión vas a ir a representar al país en un viaje. Lo que te estoy diciendo es que no es correcto. Porque yo, por ejemplo, ¿qué voy a ir a un congreso de medicina? A representar a Honduras. ¿En qué voy a aportar? Yo soy abogado. Entonces, pero te ofrecieron un carro, me dijiste. Y también lo rechacé. ¿Por qué no denunciaste a la persona que te...? No, yo lo he dicho. Puedes revisar en los medios de comunicación, yo siempre lo he dicho. ¿Quién te lo ofreció? Es que, a ver, todas las comisiones, o en su mayoría, tienen algún tipo de beneficios. Entre ellos, carros, seguridad, también te hacen estudios de, no recuerdo, estudios como para ver tu perfil, si sos muy vulnerable y si te van a atacar y te van a perseguir. Y yo no digo que no, es peligroso realmente. Cuando sos una persona que rechaza a las mieles del poder, te convertís en un objetivo porque molestás, porque incomodás. Y entonces, tampoco es un delito, porque ¿qué te dicen? Bueno, te asignamos tantos policías, vos les vas a pagar el día, les vas a dar alimentación y ellos van a andarte cuidando. Pero sí es injusto para el pueblo, porque en los barrios y colonias donde yo trabajo, ahí no hay ningún policía designado para una familia. Entonces es un acto antiético. Pero no yo ando pregonando. Un acto de corrupción como tal. El sistema debe cambiar. Está enmarcado en ley, no es un delito, pero no es correcto. No es correcto que haya seguridad solo para los hijos de los funcionarios. ¿Hay tilín en el Congreso? Como se denunciaba en el pasado que llegaban los carros y te ofrecían millones, a mí nunca me ha pasado. ¿Lo has visto de otros diputados? No lo he visto. Lo que sí he visto es que si vos querés que te den proyectos de tantos millones en tal secretaría, tenés que votar a favor de ciertas leyes. Eso es una realidad. Si vos querés ir en un viaje a diferentes destinos, quiero evitar mencionar países hermanos, tenés que votar a favor de una ley. Y eso es incorrecto, eso es injusto. Eso no es correcto. A esos viajes, ¿quiénes deben ir?
los diputados con mayor capacidad. Hay buenos doctores en el Congreso, que vayan a todos los congresos de medicina, porque sí hay que ir. Yo no estoy diciendo que no hay que viajar. Ojo, pueblo hondureño, nosotros tenemos que hacer relaciones con todos, pero a traer resultados. Fue una gran comisión en Europa y dijeron que iban a traer resultados. ¿Qué resultados hay para el pueblo hondureño? Las fotos que se tomaron los que fueron. ¿Y a qué fue a Europa una persona que no sabía hablar inglés, que no sabía hablar los diferentes idiomas ahí, que no iban con ningún traductor? ¿Qué beneficios trajeron para el pueblo hondureño? O cuando estaban en las reuniones y les estaban hablando en otro idioma, no tenían ni auriculares para traducir lo que hablaban. Eso es lo que yo me refiero. O sea, tenemos que cambiar ese aparato que complace los caprichos de los que llegan a los curules para beneficiarse y darle al pueblo hondureño. Si tenemos un gran profesional de la economía, y este gran profesional tiene que ir a Alemania, por ejemplo, y no sabe alemán, hay que pagarle un traductor. Claro. Porque tenés al más profesional, al más capacitado. Pero no mandes a alguien que no tiene ni idea de lo que es la economía a que te represente en un congreso de economía, solo porque te vote a favor de un proyecto. Eso es corrupción, eso no está bien. ¿Alguna vez has perdido los papeles en el Congreso Nacional? ¿Que te has enojado tanto por algo que has visto que levantaste la voz o de repente se te salió alguna mala palabra? Yo rechazo el político chaucero, el que confronta, el que golpea, porque eso en los barrios se replica. Ajá. Los boxeadores, y ahí lo andan diciendo con orgullo, yo boxeé, yo pegué una patada, yo quebré tal cosa, eso es un error. ¿Sí? Y el pueblo hondureño ya lo ve como comedia, es una irresponsabilidad. Ahora, sí me he molestado, sí me he exaltado, sí he alzado la voz, porque yo no soy ningún santo, pues, o sea, yo te repito, soy humano, tengo mis errores, tengo mis altibajos, tengo mis tristezas, mis alegrías, pero eso es lo que el pueblo hondureño debe saber. Ese saquito y esa corbata, ¿qué intenciones tiene? ¿A favor o en contra del pueblo hondureño? De 10 actos, ¿cuántos son a favor del pueblo hondureño y cuántos a favor del beneficio personal? Entonces, insisto, no es que ocupamos un Congreso Nacional lleno de santos y de papas, ¿verdad? No, ocupamos gente con convicciones, gente que se sepa defender, gente que pueda disentir, pero también gente consciente de que el pueblo hondureño necesita que el Congreso establezca una agenda de país. Ese es mi punto, esa es mi lucha. Está bien, te querés beneficiar, hermano, beneficiate, pero puchica, acordate de los 200,000 votantes que tenés, no los olvides. Entonces yo estoy en contra de eso. Creo que todos los beneficios que se puedan conseguir desde el Congreso Nacional deben de ir a las personas específicas. Te repito, el tema del idioma es muy complejo y yo sí creo que se deben pagar asesores, sí deben pagarse seguridad, pero cuando lo amerita. Oíme, cuando desenmascaraste un acto de corrupción que sabes que estás a punto de que te asesinen, ¿va? No, perfecto, páguenle 10 guardias si es posible. Pero si solo sos un diputado que se fue a acomodar, que vota, que levanta las manos por complacer caprichos, no mereces ningún guardia, viejo. No ocupas que el pueblo hondureño te pague la seguridad. O sea, ese tipo de cosas son las que yo rechazo. A nivel de educación, ¿qué tanto crees que sea importante legislar para desarrollar la educación en Honduras? Deben de existir dos factores. El Congreso Nacional es la representación del pueblo hondureño. Y yo sí estoy en contra de que se quiera discriminar o estigmatizar a aquellos que no tienen un título, porque hay dirigentes de barrio, de colonia, que te llenan 1,000, 2,000 personas con una llamada. Líderes natos. Y diputados que no tienen capacidad, si no es con dinero, de comprar a ese dirigente. No tienen ningún liderazgo. ¿Qué me sirve más como hondureño? ¿Ese dirigente que me mueve las masas? ¿O un diputado que porque tiene 100 pesos más que el otro es más importante? Debe de respetarse la representación hondureña. Y en esos casos, entonces es donde debes pagar asesores. Fíjense que tengo un dirigente que conoce todo este sector, sabe cómo se puede desarrollar, tiene el don, tiene el talento. Apuntemos, paguemos asesorías. Eso es lo que ocupamos. Repito, pero no... ¿Cómo así paguemos asesorías? ¿Que para que le paguen al dirigente? No, para los proyectos verdaderos. Hay una diferencia. En el Congreso Nacional llega en algunos casos los que tienen capacidad económica. Porque, y aquí quiero entrar en el tema de las mesas, una campaña es carísima. ¿Por qué? Porque el día de las elecciones tenés que transportar a la dirigencia. Entonces tenés que pagarle el transporte.
tenés que alimentar a la dirigencia. Entonces tenés que darle los 3 tiempos de comida, tenés que darle un refrigerio, porque es gente que está en una mesa, está sirviendo al país. Y también tenés que darle, recordad que perdieron 1 o 2 días de trabajo. Entonces tenés que remunerarlo de alguna manera. No es comprar o pagar por la mesa, es realmente retribuir el servicio que te está dando ese hondureño. El CNE tiene una planilla, por ejemplo, de lo que se llaman custodios, que son las personas que llevan las maletas y son hondureños comunes y corrientes que manda cada partido y merecen su pago. Claro. Y esa gente llega en la madrugada a traer las maletas, anda con guardias justificados. Ahí se ocupan andar un convoy de militares que los cubran. Entonces, yo repito, eso es ser liberal. Poner las cosas en su lugar, darle a cada quien lo que merece. Entonces, claro, te pongo un ejemplo claro, un custodio que anda en las maletas electorales, ¿cómo no va a andar con seguridad? Claro. El Estado debe pagarle su seguridad y certificar que esa maleta llegue al centro de votación, que esa persona esté bien alimentada, esté bien comida, esté bien dormida, para que pueda salvaguardar los resultados electorales. Y entre otras te puedo mencionar 1000 cosas que si nosotros estableciéramos un sistema de país de desarrollo, no tendrías por qué ir a pagar receptores a los juzgados para que te agilicen un trámite, no tendrías por qué tener contactos políticos para que te saquen rápido una identidad. A eso le apunta Yossi Toscano, eso es lo que yo quiero. Y hoy soy un diputado, pero el sueño que tengo es que realmente le podamos dar eso al país. Que vos, si sos nacionalista o liberal, vayas al registro, hagas tu trámite expedito y te den tu identidad. Que si vas a tránsito, te den tu licencia, sin necesidad de llamar al policía, óigame, ¿cuánto le doy para que me dé una licencia? Entonces, todo ese sistema es el que hay que ampliar para poder establecer punto por punto dónde ocupas invertir, dónde no ocupas invertir. Y no beneficios, no, es que fíjese que le mando a mi hijo a la embajada tal, necesito que me le pongan guardias, necesito que me le pongan privilegios. Estoy en contra de eso. Si hay alguien más capaz que yo para ejercer un cargo, a él hay que pagarle su salario digno para que no vaya a cometer actos de corrupción y él debe estar encabezando. Y tener esa madurez política es lo que le hace falta a la clase política tradicional. Ok, hablando un poquito del Ejecutivo, ¿te parece que Salvador Nasralla está preparado para gobernar el país? Me parece que es el diferente de todos. Tiene una década, pero no está preparado. Más de una década, es el diferente. Y quiero ser claro en esto. ¿Por qué sí está preparado para gobernar Salvador Nasralla? Porque ya demostró que se pudo pegar al Juan Orlandismo durante los 8 o 12 años de gobierno azul y fue su principal crítico. Hoy se pudo convertir en uno de los mayores aliados de Libertad y Refundación y él mismo dejó su cargo de designado presidencial y convertirse en oposición. Entonces ya tiene la experiencia, tiene más de una década de ver cómo es la política tradicional. Ha sido oposición toda esta década. Y sin duda alguna, después de todos los golpes en política que ha tenido, de todas las traiciones, su capacidad personal, privada, su preparación académica, su compromiso con el país, que ya es evidente, nadie te aguanta una década todos los días que te estén tildando de 1000 cosas y difamando, y sin duda alguna es el hombre que la gente quiere. A donde cada rincón del país que vas, Salvador, Salvador, foto, Salvador, foto, Salvador, es el diferente. Es el outsider, es la esperanza, porque todos los demás son iguales, son tradicionales. Sin embargo, muchas personas interpretan que él no se ha podido consolidar el poder en ninguna de las etapas que ha estado, ni como designado presidencial, ni cuando tuvo algunos diputados en el PSH que él mencionó que se le dieron vuelta, para decirlo coloquialmente. Nunca ha sido una figura en la práctica que ha podido ejercer poder y ejercer la autoridad que ha tenido de una manera consolidada. ¿Qué sería la diferencia si llega a ser favorecido con el voto para ser el presidente de la República? Que tiene tantas complejidades, que tiene tantos retos, que tiene que resolver tantas cosas y que tiene que saber resolver y socializar con tantos grupos de personas. Es muy simple. Los que queremos algo diferente no encajamos con la política tradicional. No nos apoyan económicamente. No somos atractivos porque no estamos dispuestos a ser como ellos. Y por eso yo sigo a Salvador Nasralla. No hay mayor cosa. Salvador Nasralla ejerce un liderazgo que te permite crecer. Pero no es ese típico político que te anda cuidando, que te anda llamando, que anda pendiente. No, el hombre es, fíjese Salvador que yo quiero coordinar la juventud de su partido. ¿Podés? Me dijo. Claro que puedo. Dale. Quiero ser su jefe de bancada. ¿Podés? Me dijo. Claro que puedo. Dale. Eso es lo que Honduras ocupa.
Ok, probá, tenés capacidad para hacer tu podcast, dale, probate, miremos cómo te va, miremos unos cuantos episodios y vos lo has demostrado. No sé cuántos te dijeron que podías o cuántos te dijeron no podés, pero vos te tiraste y tu podcast va en alza y vas avanzando. Entonces ocupamos líderes que vengan y te digan qué buen trabajo estás haciendo, vamos a impulsarte. Vos podés desarrollar a más jóvenes. Y eso es Salvador Narrala, por eso yo lo sigo, por eso aplaudo su política no tradicional. Y el hecho de no plegarse a esa política tradicional te cierra puertas. Te cierra puertas. Sí. ¿Cómo puede gobernar con esas puertas cerradas? Entonces, ojo con eso. No es que no sea consolidado, ojo. Es que no se ha pegado. Yo te lo puedo decir, si es lo más fácil para mí. Por eso te dije, por las buenas me quisieron negociar, comprar, como se quiera decir, con el pueblo hondureño lo entienda. Y como no pudieron, entonces por las malas, no, hay que difamarle, hay que sacar aquí, hay que sacar allá y mandarle el call center. Salvador Narrala no ha cedido a esos ataques, a esas propuestas. Oíme, si es el hombre más popular de Honduras, indiscutiblemente. Estoy hablando de popularidad. Claro, claro. ¿Qué político no lo quiere al par de él diciéndole viva tal político, viva tal? Claro. Y no lo ha hecho. Entonces, cuando no encajas, te rechazan. ¿Qué pasó en el Congreso Nacional? ¿Cuántos, y es que el pueblo hondureño lo diga, cuántos nos hemos mantenido firmes en nuestro discurso por Honduras y cuántos hoy levantan la mano allá, aprobando proyectos en contra del pueblo hondureño? Eso tenemos los que estamos con Salvador Narrala. ¿No te parece una señal de inestabilidad haber participado en 3 diferentes partidos y de repente hacer una mención de que sí, hagamos una alianza, luego somos enemigos? ¿Cómo se puede mencionar? Ese cambio tan repentino de criterios. Yo te lo puedo decir con autoridad personal, no solo en nombre de Salvador. Nosotros emprendimos una lucha para no hacer política diferente, para no hacer actos de populismo, que mire, que le doy una canasta y deme el voto, que le doy una lámina y deme el voto. De hecho, yo he apoyado a muchas personas y no lo vas a ver publicado en mis redes sociales. Evidentemente muestro que ando en actividades, pero no vas a ver o no vas a escuchar que yo le estoy diciendo a una señora, a un hombre, a un niño, te doy este lápiz, te doy este cuaderno y me das el voto. No vas a encontrar un audio. Nadie va a decir, fíjese que yo sí me dijo que... No. Yo le digo, si usted me quiere seguir, yo soy Josie Toscano, yo le propongo desarrollar para que usted pueda emprender, para que usted tenga trabajo y para que tenga educación. El tema de andar cambiando, como dicen, el PAC se lo robaron en las urnas. Él no tenía estructura porque el votante de Salvador solo llega a votar, pero no es un militante activo, que es lo que tiene el Partido Nacional Liberal mayoritariamente y el Partido Libre. Militantes activos que 24/7 pertenecen a una estructura. Salvador tiene votantes y ya lo ha demostrado, 500,000 de votantes en su primera participación. Entonces él perdió su partido producto de las políticas tradicionales. ¿No fue por no obedecer la fecha de las elecciones internas? No, porque por ejemplo, nosotros en la última asamblea que tuvimos en el partido habíamos definido que no íbamos a ir a internas, porque las internas las paga el pueblo hondureño, no las pagan los partidos políticos. Entonces, ¿cómo vas a ir a internas a competir contra alguien que no tiene competencia? Eso es injusto. Hay partidos políticos como el oficialismo que ya todo el mundo sabe que la candidata del oficialismo va a ganar esa interna. ¿Y por qué el pueblo hondureño le tiene que pagar si ya sabes que va a ganar? Esa interna no debe de darse. ¿Hablas de Rixi Moncada? Es que ese es el tema. La mesa la controla no el voto popular. Okay. Pero yo en esta ocasión en el Partido Liberal, mira, te lo digo, no creo que pueda haber fraude. Es que la gente ya no quiere lo mismo. La gente ya no, ni siquiera quiere avalar ni prestarse a nada de lo tradicional. Ya está cansada. Pues entonces yo siento que en el Partido Liberal sí va a ser una fiesta. Okay. Siento que el Partido Liberal va a dar una demostración. Y si nos vamos al lado del Partido Nacional, también ya está consumado ese hecho. Entonces, ¿quién es el del Partido Nacional? Bueno, que los nacionalistas lo digan. Lo que quiero decir es que son unas elecciones altamente caras. Y que salen del sudor del pueblo hondureño. ¿Cuántos millones valen esas elecciones primarias? No sé cuánto es el presupuesto especial que va a tirar el CNE, y si quedo a deberlo, no voy a inventar cifras ni ocultar, pero sí puedo confirmar que parte de esas decisiones eran las que decían Salvador. ¿Contra quién iba a competir en el PSH Salvador? O en el PAC Salvador, era el candidato presidencial. Es más, el partido era Salvador. La gente que entró a ese partido como su servidor entró por apoyar a Salvador. Entonces era injusto ir a una interna.
Entonces acordaron quitarle el partido, participar en una interna. Después la alianza de 2017, no me lo puedes negar que el pueblo hondureño lo clamaba. El pueblo hondureño le exigía a Salvador Nasralla que hiciera alianza con Libre. Y la del 2021 ya era como, ok, si Xiomara me dio la cabeza una vez a mí, yo tengo que recompensarle dándole la cabeza a ella. Y lamentablemente nos falló, pero yo fui uno de los voceros de la alianza. Porque es que te lo digo, mira, ¿cómo vas a ir contra la corriente? Si vos vas a mi barrio o vas a mi colonia y desde que yo llego los vecinos me dicen, hey, hay que apoyar a tal, no puedes ir contra la corriente. Y entonces eso fue el fenómeno de la alianza, el fuerajo liberales, mismos nacionalistas y mismos de Libre, contundentes para sacar a Juan Orlando. Así que el delito de Salvador Nasralla ha sido únicamente apoyar al pueblo y que la clase política tradicional lo rechace. Me queda claro, Yossi. Hemos hablado un poquito de tus ideas, de tus experiencias en el Congreso, de lo que se viene a futuro. Y nada, te agradezco haber dejado este tiempo, ¿verdad? Sé que tienen mucho que hacer, han pasado muy ocupados, pero siempre agradable hablar de política, hablar un poco de las ideas y nada, no sé si tenés un último mensaje para todas las personas en aras de las elecciones primarias que ya están bastante cerca, ¿no? Bueno, primero, felicitarte por tu programa. Gracias. Pedirte, por favor, que indistintamente de lo duro que pueda ser, sigas motivado, que sos un ejemplo para aquellos jóvenes de los barrios y las colonias que quieren emprender, que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a educación, que sus padres tienen menos del salario mínimo, que no tienen qué comer por culpa de la clase política tradicional. No te detengas, seguí trabajando, seguí esforzándote y cuando seamos gobierno, yo espero poder realmente apoyar proyectos como este. No para beneficio personal, sino para beneficio de las comunidades. Y esperamos que sigan saliendo más personas en redes, más gente que haga contenido, porque es un dinero sano, un dinero limpio y es un dinero que puede llegar al bolsillo de los hondureños. Segundo, gracias Partido Liberal, gracias Liberalismo por recibirme, gracias también a ese voto independiente. Estoy ubicado en la casilla 48 del Partido Liberal, Movimiento Vamos Honduras con Salvador Nasralla. Justamente soy su segunda casilla, el primer hombre después de mi compañero Eroshka Elbir. Así que pedirles el voto y también decirles que yo creo que tenemos la mejor planilla del Partido Liberal, pedirles el apoyo a mis compañeros y sobre todo decirles que con su voto sí podemos hacer cambios reales. Si no llegan a votar, definitivamente Honduras no va a salir adelante. Es en el voto, en el sufragio, en la defensa del voto, el futuro de Honduras. Yossi, qué placer. Te agradezco mucho el tiempo. Y también gracias a ustedes que nos acompañan en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Por favor, dejen sus comentarios. No olviden suscribirse si les ha gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima.